Mis queridos amigos salvadoreños, cómo los extraño, ya dentro de poquito, en mayo estaremos por ahí. Pero hoy se cumplen ya 600 días sin un homicidio. Qué contento estoy, qué feliz que vayan saliendo todas las cosas en El Salvador. Quiero compartir con ustedes un video recopilatorio del noticiero de El Salvador hablando justamente sobre lo que está pasando de estos 600 días sin homicidio y también lamentablemente como en otros países, tanto como en México, Ecuador, Argentina, Francia y por lo general en todos los países del mundo siguen habiendo homicidios. Muy contento por mi tercer país de adopción, El Salvador. De verdad estoy muy feliz de que estén saliendo las cosas adelante. Y nada, compartimos este video con ustedes en una manera de agradecimiento. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Dale, vamos a compartir esto. Chao. Ministro de la Defensa sostiene que operatividad continuará en las comunidades a fin de eliminar todo remanente de pandillas. Comisión sobre Sueldos concluye que saqueo de Arena y FMLN debe ser investigado por la Fiscalía al entregar dinero al margen de la ley. El trabajo en equipo del Gabinete de Seguridad ha sido pieza clave para lograr los 600 días sin homicidios bajo la gestión del presidente Nayib Bukele. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, ha sido un actor clave en este proceso y sostiene que los resultados en materia de seguridad son producto de la planificación. Debemos de estar claros que esto ha sido posible por el liderazgo del señor presidente de la República. Golpes estratégicos son los que le permiten al país llegar a los 600 días sin homicidios y han sido posibles gracias al trabajo en equipo. Nosotros hemos comprendido que trabajando juntos con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia, es la única forma que podría lograrse este éxito. Una de las misiones del presidente Bukele desde que asumió el cargo fue eliminar el principal problema que agobiaba a los salvadoreños. Y según el ministro Monroy, esta misión se ha cumplido a pocos días de finalizar el primer quinquenio del mandatario. Desde el inicio fue a lograr el control del territorio y hacer que las pandillas dejaran de asesinar a salvadoreños. El militar de alta jerarquía también indicó que las proyecciones se van cumpliendo para poder cerrar el año con la menor tasa de homicidios del país y del continente. En estos primeros 3 meses del año, llevamos una tasa de homicidios proyectada de 1.5. Ya son números bastante exagerado. Además, explicó que las pandillas han perdido el total dominio de los territorios y ya no cuentan con la capacidad de asesinar. Es decir, que el fenómeno ese por el cual nosotros entramos a trabajar acá, prácticamente lo hemos controlado. Incluso los pandilleros han perdido el poder de atemorizar a la población. Y ahora, lejos de querer mostrar los propios pandilleros su pertenencia a la pandilla, se están quitando los tatuajes, o sea, los están colocando otros tatuajes, porque ya saben que la tolerancia es cero. El éxito en seguridad de la Fuerza Armada coincide con los 200 años que cumplirá este 2024 de servir y proteger a los salvadoreños. Y a propósito, el régimen de excepción ha dejado como resultado 79.184 personas detenidas. En administración del presidente Nayib Bukele se contabilizan 600 días sin homicidios. De estos, 487 se han logrado bajo el régimen de excepción. Y en lo que respecta al presente mes, las autoridades registran 12 días sin muertes violentas. Además, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar 8.122 vehículos, 3.965 armas de fuego y 20.140 teléfonos celulares. El primer quinquenio gobernado por el presidente Nayib Bukele pasará a la historia por lograr lo inimaginable en años anteriores, 600 días con 0 homicidios y un país libre de pandillas. 600 días con 0 homicidios se traducen en vidas salvadas. Tomando como muestra la administración de Salvador Sánchez Serén, durante esos años, el país registraba un promedio de 16.2 homicidios diarios. Es decir, en estos 600 días sin asesinatos, más de 9.700 familias no lloran la muerte de un ser querido. Por el contrario, disfrutan de un país en paz. La política de seguridad más exitosa en el continente
continente y me atrevería a decir en el mundo, porque hemos bajado de ser el país más violento del mundo, eventualmente teníamos más homicidios que países en guerra incluso, a ser el país más seguro del hemisferio occidental, y creo que ese es un logro de las autoridades claramente, pero de la población, que le dio ese respaldo político que se necesitaba al presidente Bukele para que tomara esas grandes decisiones. Con esto quedó demostrado que hacía falta voluntad y una visión estratégica. En el pasado, los gobernantes jugaban con la vida de los salvadoreños. Le generaba algún tipo de réditos económicos y políticos el tener la delincuencia galopante. Recordemos que aquí tuvimos un impuesto para la seguridad que le generó millones de dólares al gobierno eventualmente, a esos gobiernos anteriores, pero que no resolvieron el problema de seguridad. Las pandillas han sido desarticuladas y se va en búsqueda de los pequeños remanentes para terminar de una vez por todas con este problema. La población los toma en video, los denuncia y en cuestión de horas, máximo días, están capturados y son procesados, ¿verdad? Entonces creo que el empoderamiento ciudadano es sumamente importante. Fortalecer las instituciones de seguridad ha sido un factor clave para salir victoriosos en esta guerra contra las pandillas. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y ahora nos referimos a la guerra contra la corrupción, y es por eso que los diputados de la comisión que investiga la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos concluyó que la Fiscalía debe de continuar con las indagaciones de quienes recibieron retribuciones entre 1989 y 2019. Los legisladores revelaron que esta práctica era usada por los gobiernos de Arena y el FMLN, determinando que existen pruebas suficientes del cometimiento de delitos. Los diputados de la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos identificaron a 600 exfuncionarios que recibieron dinero de manera irregular durante los gobiernos de Arena y del FMLN. Las bonificaciones rondaban entre los $2,000 y $20,000. Sin escrúpulos, sin temor, iban cada vez a Casa Presidencial a recoger sobres etiquetados mensualmente con más de $5,000. No se está inventando absolutamente nada, se está diciendo que ellos dijeron de manera clara que habían entregado ese sobresueldo, pero no de manera legal. Los sobresueldos eran una práctica que se acostumbraba en los gobiernos del pasado, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas y para comprar gobernabilidad. Era un modus operandi hacia la impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se le daba sobresueldo donde ya no operaba una nivelación salarial, sino salía de un órgano a otro órgano. La comisión logró comprobar que 58 exfuncionarios de Arena y del FMLN estaban relacionados con actos de corrupción y por ello interpelaron a 20 de alto nivel, entre ellos Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca, quienes no lograron justificar esta práctica de corrupción. Que estos sinvergüenzas que se han sentado acá aceptaran que sus incrementos patrimoniales no venían producto de dinero lícito. Esta comisión también reveló los 3 modos de operar en los gobiernos anteriores, los cuales comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, otro modo en el que pagaban a otros exfuncionarios, diputados y partidos políticos, y un tercero para controlar a los perseguidores de justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República. Que todos le mintieron a las diferentes instituciones que debían velar porque los funcionarios no tuviesen un enriquecimiento ilícito en su patrimonio. El informe de los legisladores será puesto a manos de la Fiscalía para que continúe las investigaciones del caso de sobresueldos y determine las responsabilidades civiles o penales de los implicados en el mecanismo de corrupción llamado sobresueldos. La violencia se recrudece en Ecuador. Un nuevo atentado contra un alcalde se reportó este viernes, mientras que en Chiapas, México, una balacera dejó atrapados a cientos de maestros y en Francia 2 niñas fueron apuñaladas cerca de un centro escolar. Más detalles en la siguiente nota.
Otro funcionario se suma a la lista de víctimas mortales por parte de grupos criminales en Ecuador. Este viernes fue asesinado el alcalde de la ciudad de Portobelo. Según el reporte, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza mientras se encontraba afuera de la comuna. Este es el segundo alcalde de Ecuador asesinado en la presente semana, a tan solo un día de la consulta popular para enfrentar la crisis de inseguridad. Los residentes del municipio de Panteló, en el estado de Chiapas, fueron sorprendidos con la lluvia de balas que se desató por un enfrentamiento entre civiles armados. Debido a la balacera, más de 200 maestros de al menos 10 centros escolares quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. El ejército tuvo que intervenir para poder rescatar a las personas que llevaban 36 horas atrapadas. Las autoridades no reportan residentes heridos tras los ataques. Momentos de angustia vivió este padre junto a su bebé al ser víctimas de un asalto en un vecindario de Buenos Aires, Argentina. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que sujetos armados los interceptaron hasta robarles su vehículo. Afortunadamente, el propietario de la camioneta no puso resistencia. Con una mano sostenía a su pequeña hija y con la otra pedía que no los lastimaran. En Francia, 2 niñas de 6 y 11 años fueron heridas en un ataque con cuchillo cerca de una escuela al norte de Estrasburgo. El agresor es un hombre de 29 años de edad con antecedentes psiquiátricos. Luego de los ataques, las autoridades del centro de estudio emitieron una alerta y resguardaron al resto de los alumnos y a estudiantes de una universidad cercana. A consecuencia de los hechos, una niña de 12 años murió de un infarto durante el confinamiento en su colegio. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son 2 cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.